Hola, buenos días todos y todas. Muchas gracias por su participación en nuestro seminario web. El Centro de Padres aquí en Sinergia está ofreciendo una serie de diferentes ah, seminarios web acerca de temas de interés e importancia a la comunidad de padres que tienen niños con discapacidades. Yo, yo me llamo Godfrey Rivera, soy el adiestrador de padres en nuestro centro y yo ofrezco muchos talleres también. Ahora estoy haciendo una serie de seminarios webinar y le pido que visite nuestro sitio web de Sinergia que está en la pantalla más tarde. El tema de hoy va a ser muy importante y antes de comenzar le quiero dar las gracias a mi compañera y colega Doris Rodríguez que está recibiendo sus preguntas y comentarios durante la sesión. También ustedes solamente van a escuchar la voz de la presentadora, no van a poder responder oralmente, pero al fondo de su pantalla, al lado derecho, hay un espacio, un chat space, que ustedes pueden escribir sus comentarios o preguntas. Al final de la sesión, Doris va a leer las preguntas para que la presentadora responda. Y la presentadora se llama Catherine Aquino Méndez, es una abogada de la tutela y otros asuntos más en su agencia de abogados en Westchester, Nueva York. Um, um, con esa información se lo voy a entregar a Catherine para que ella le dé más información acerca del tema de esta tarde y espero que todo el mundo beneficie de la información. Gracias. Catherine. Gracias, Godfrey. Buenas tardes a todo el mundo. Quería confirmar, Godfrey, ¿sí me ven la cara o no? ¿Mm? ¿Me ven la cara o no? Sí, sí. No, Okay. no. Sí, te veo la cantilla, sí. Perfecta. Buenas tardes de nuevo a todo el mundo. Espero que todos estén bien y saludables. Mi nombre es Catherine Aquino Meléndez. Soy abogada del bufete de abogados Cady Law Firm. Estamos localizados en Valhalla, en Westchester, en el condado de Westchester. Vemos casos en todo el estado, en Nueva York, en la ciudad. Y hoy le voy a hablar sobre unos cuantos puntos muy importantes, ¿verdad? La tutela y alternativas para individuos con discapacidades. Algo que quiero mencionar antes de nada es que el bufete de abogados Cady Law Firm está haciendo presentaciones también virtual toda la semana. Nosotros tratamos mucho con casos de educación especial y estamos señalando puntos y la importancia de estos servicios educativos para los estudiantes. También trabajamos en sliding scale para los casos de educación especial, en cual siempre no tienen que pagar honorarios directamente. La razón por qué comienzo con eso es porque el distrito escolar tiene la responsabilidad bajo las leyes del estado en tener una reunión de transición, ¿verdad? La reunión inicialmente comienza de intervención temprana al preescolar, del preescolar a la escuela, y ya entonces en la edad de los 14, 15, hay otra reunión muy importante, ¿verdad? La que se habla sobre la transición a los años de adolescencia. Y entonces, para transicionar de la adolescencia a la vida del diario vivir. Una cosa muy importante que debe surgir en esa última reunión de transición, ya como a la edad de los 16, 18, tal vez hasta los 20, ¿verdad? Si el estudiante va a transicionar ya a los 21 del distrito escolar, es la planificación para el futuro. Y aparte de determinar si el estudiante va a ir a un programa vocacional o a la universidad, hay que considerar cómo proteger o asistir a este individuo para seguir protegiéndolo y poder asistirlo. Algo primordial es las alternativas, ¿verdad? Lo cual todo el mundo debe considerar.
por ejemplo, el testamento vital, ¿verdad? Esto es crítico, especialmente en el día, en la situación que estamos viviendo, para todos que estamos viendo esta presentación, para mí, para mi esposo, para Godfrey, no solamente para los individuos con discapacidades, pero para todo que sea un adulto mayor de 18. Estos documentos son vitales, muy importante, porque hoy día si uno se contagia con el virus, ¿verdad? Que en la pandemia que estamos viviendo hoy día, necesitamos a alguien que nos asista con la salud, ¿verdad? Y un poder de salud permite que uno asigna o le indique a otra persona cómo usted quiere que se trate su salud y pueda tomar decisiones de salud por usted. También el poder de abogado, ¿verdad? Muchas veces, y sé que, por ejemplo, muchos de nosotros inmigrantes, ¿verdad? Que en nuestro país natal siempre se habla del poder de abogado para hacer cualquier transacción. Es lo mismo en los Estados Unidos, ¿verdad? El poder de abogado permite que uno indique que una persona adecuada tenga ese poder, que vaya al banco y haga transacciones por nosotros, que vaya a un abogado, que firme por uno, que abra una cuenta de banco, hasta un título de carro, ¿verdad? Ese poder permite que la persona tenga el poder. One extra positive if Doris, I think we hear you. La autorización de HIPAA, ¿verdad? Es un documento que firmamos cuando vamos a la oficina del médico. Vamos al hospital, firmamos un HIPAA release, ¿verdad? El derecho de divulgar información médica y privada. Esto es lo mismo, también es un documento, pero incluye más poder, porque permite que la información sea divulgada al poder de abogado que uno asigne, el del salud, un tutor que esté asignado, a veces hasta los propios abogados que preparan estos documentos, un plan de depositar su cuerpo y un testamento de vida. Estos documentos deben de ser preparados por un abogado y firmados en una oficina con un abogado. Son documentos que uno tiene que tener la capacidad para entender lo que uno está firmando para firmarlo. Si el individuo no tiene la capacidad, el abogado no debe permitir que el individuo firme, ¿verdad? A veces oímos casos que la abuela tenía demencia o Alzheimer's y el nieto la llevó al abogado para que firmara el poder de abogado y el nieto fue y le sacó todo el dinero de la cuenta de banco. En esa situación, la abuelita no tenía capacidad mental para firmar este documento, en lo cual estos documentos no son válidos. Entonces, un abogado debe de considerar la capacidad del individuo. De nuevo, si su hijo o hija tiene la capacidad y tiene 18 años o más, debe de considerar llevarlo a un abogado para que ejecuten estos documentos. También ustedes, como les dije, ¿verdad? Muy importante. El poder de abogado inicia desde que esa firma esté colocada en el documento. Y se pueden revocar todos estos documentos simplemente rompiéndolos o triturándolos. Entonces no son permanentes, se pueden cambiar en cualquier momento. Y esto va a variar a lo de la tutela, en cual vamos a hablar un momentico. Algo también que es bastante importante, pero que no, al momento por lo menos no está autorizado en el estado de Nueva York, es la decisión apoyada o supported decision making, como se conoce, ¿verdad? Esto permite que individuos con discapacidades decidan sus propias decisiones, ¿verdad? Con un equipo de personas que lo van a ayudar a tomar esas decisiones. Es la alternativa a la tutela.
Hay más información en la página web que incluimos acá abajo, pero tengan en mente que han habido casos, aunque que no es algo legal, como decir, ¿verdad? En el estado de Nueva York, han habido jueces que han negado la petición de la tutela porque esto existe, ¿verdad? Y entonces es algo que debemos considerar. Yo nunca he tenido la experiencia que un juez me ha negado la petición a una tutela, pero sí existen leyes, existen casos, lo cual están indicados en la página de supporteddecisionmaking.org, ¿ok? La tutela del artículo 81. Esto es algo que voy a repasar brevemente porque no es algo que usualmente ocurre o estás en necesidades en situaciones, por ejemplo, que padres tienen los hijos con discapacidades, ¿verdad? Porque esto es más bien cuando la corte asigna un tutor para llevar a cabo las finanzas o casos personales del individuo, de la persona a quien uno está tratando de manejar, la incapacidad. No todos los tutores en el estado de Nueva York tienen el mismo poder. Y esto es más bien, por ejemplo, con el ejemplo de la abuelita, ¿verdad? Una persona con demencia, una persona que no tiene capacidad mental, no necesariamente con una discapacidad intelectual o de desarrollo. También es algo que cuesta mucho más dinero, se tiene que buscar un abogado para asistir porque hay muchos procesos en la corte y un juicio mucho más largo comparado a la tutela del 17A, que pienso que es la razón por qué muchos de ustedes están aquí presentes hoy día para oír sobre esto, ¿verdad? Y la tutela del artículo 17A es una petición a la corte que autoriza que el tutor tenga derecho sobre el individuo de 18 años o mayor, ¿verdad? Puede ser el padre, la madre, los dos, el abuelo, la abuela, el tío, hasta el padrino, la madrina, el quien sea, ¿verdad? Pero algo que tienen que tener en mente es que si los padres están vivos y no están peticionando para ser los tutores, la corte puede cuestionar eso. ¿Quién necesita una tutela? Alguien con discapacidad intelectual o de desarrollo, ¿verdad? Que no pueda manejar sus propias obligaciones del diario vivir. Esto varía con la tutela contra el testamento vital. También se puede peticionar a la corte por un tutor de la persona solamente para hacer decisiones de salud, educativa, etc. O de la propiedad, decisiones financieras. ¿Dónde ir para una tutela? El Tribunal de Sucesiones y Tutela en el condado donde usted resida, el que está peticionando a la corte, o donde vive el individuo a quien están tratando de buscar la tutela. Pueden visitar la página de newyorkcourts.gov que está en la presentación para más información. También hay formularios que uno puede bajar y llenarlo uno mismo. Pienso que también en la página de la corte hay unos formularios que uno puede llenar a través de la computadora también. Si uno quiere y tiene la capacidad, puede ir a la corte. Hoy día las cortes están cerradas, ¿verdad? Por lo que estamos todos viviendo. Las cortes, los trabajadores de la corte, de las asociaciones, son súper agradables, asisten, contestan todas las preguntas que los padres tengan. En realidad, para una tutela del 17A, uno no necesita un abogado. Claro que recomendamos que si uno tiene una tutela, por ejemplo, que va a ser un poquito más complicada, si el padre del individuo no está de acuerdo, pero la madre quiere una tutela,
va a haber problemas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se debe buscar un abogado o hay un caso un poco más complicado. Pero en realidad, uno puede ir como padre, como individuo y buscarlo. Hasta los formularios a veces en la corte lo tienen y los empleados de la corte pueden asistirlo a llenarlo también. De nuevo, las cortes no están abiertas. Si llaman a la corte de sucesión y tutela, lo más probable es que ni le contesten. Yo hoy día estoy tratando de comunicarme al diario con la corte y apenas esta semana, creo que ayer o antes de ayer, recibimos una respuesta de una empleada de la corte a la cual le mandamos un correo electrónico en marzo, el principio de marzo. Y hasta el día bueno, esta semana fue que no contestó. Con una respuesta que en realidad no nos proveyó gran información, se disculpó, pero me indicó que está trabajando desde su casa y tiene muy poca información sobre la tutela de la cual le estábamos preguntando. Entonces, es una situación un poquito difícil ahora, pero si tienen la habilidad, cuando abran las cortes de nuevo, están trabajando poco a poco, no sé cuándo van a abrir, pero toda la semana hay desarrollos nuevos en la corte, pueden contactarla. A ver, entonces, ¿cómo aplicar para una tutela? Hay unos cuantos documentos que tienen que ser completados y vamos a repasarlo, ¿verdad? El affidavit del médico o el psicólogo, la petición, el consentimiento, el affidavit, renuncias y el formulario OFSC, ¿verdad? Que es un formulario que va al estado, a la capital del estado. El affidavit del médico y psicólogo, este es un ejemplo. Todos los documentos están en inglés, a propósito. Si va a la corte, si va a la página de web. Si no entiende lo que está llenando, por favor pídale a alguien que lea inglés que lo ayude a traducir porque no hay documento en español. El affidavit del médico, como le estaba indicando, tiene que ser completada por el médico o el psicólogo, ¿ok? Algo muy importante es que se asegure que el médico haya visto a su hijo, a su hija, en los últimos 6 meses o el tiempo indicado por la corte de su región, ¿verdad? Porque todas las cortes varían. Por ejemplo, la corte de Westchester varía a la corte del Bronx, a la corte de Queens, etc. Confirme si hay tiempos específicos en la región, en la corte de la región donde usted vive, o su hijo o hija, el individuo. ¿Ok? Asegúrese que el médico responda todas las preguntas, ¿verdad? Porque usted no quisiera someter todo esto a la corte y que la corte le indique a los meses después que le faltó una respuesta y tenga que regresar al médico y todo se atrase más. Asegúrese también que por lo menos uno de los médicos refiera a un examen psicológico recién y que esta evaluación o el reporte esté adjunto al affidavit del médico. Algo de lo cual se tiene que recordar o saber, por lo menos si no se lo indican en la corte, es que si no tienes 2 médicos, disculpe, un médico y un psicólogo puede tener 2 médicos, pero uno de ellos debe tener la especialidad de tratar individuos con discapacidad intelectual o de desarrollo. La petición es el formulario el que va a peticionar para ser asignado como el tutor llena, ¿verdad? Y a la mano derecha, hacia arriba, donde dice Petition for Appointment of Guardian, está nombrado persona y propiedad o tutela limitada de la propiedad. Usted marque cuál está peticionando. Si peticiona por la de la propiedad o propiedad y personas, siempre va a tener que llenar o, bueno, no siempre, depende la región tenga
que completar una contabilidad anual. Pero todo eso varía, como le indiqué, de región a región. Esto es más información que tiene que llenar, ¿verdad? Si el individuo reside en una casa especial, ¿verdad? O una escuela permanente, complete la parte de arriba, el nombre del padre, de la madre, el nombre de cualquier hermano que sea mayor de 18. Recordatorio de la petición. Pida, ¿verdad? Que indique la propiedad de su hijo o hija si lo está peticionando, quién serán los tutores o el tutor de reserva, ¿verdad? Considere a alguien adicional, siempre piense en lo que pueda pasar. Hoy día, un ejemplo que di anterior durante la presentación de inglés, ¿verdad? Es que si, por ejemplo, yo y mi esposo somos los tutores de mi hija, entonces yo me infecto con el virus, algo me pasa a mí, está mi esposo. Pero si mi esposo también se contagia, entonces, ¿quién va a ser el tutor de reserva? Debe de asignar a alguien. A veces uno también tiene que pensar, bueno, si estoy yo, mi esposo y el tutor de reserva, que somos contemporáneos, ¿verdad? Tal vez voy a asignar una persona más joven como el alternativo a la reserva. Si también puedo asignar hasta 2 tutores de reserva a la vez, ¿verdad? O el alternativo puede tener 2. O sea, hay varias maneras de señalar y reservar los tutores. Los doctores, ¿verdad? ¿Por qué debe de usted ser asignado como tutor? Todas estas preguntas van a estar en la petición y en todos los documentos de la petición. El affidavit del tutor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo conoces al discapacitado? El historial de educación suyo, el que está peticionando. Esa persona tampoco puede tener ninguna condena o cargos criminales ni ser adicto a narcóticos o alcohol. También le van a pedir la información de cualquier adulto o persona, aunque que no sea una persona que está peticionando, pero que sea un adulto, porque si acaso el individuo tiene que venir a vivir con el tutor y la pareja, por ejemplo, del tutor, tienen que asegurarse que la pareja del tutor no tenga ningún historial de abuso contra niños, también que los niños sean investigados que no haya sido abusados, ¿verdad? Y el formulario de OCFS es un formulario que uno llena, incluye todas las variaciones de nombre que uno pueda tener, el sexo, fecha de nacimiento y el historial de direcciones de los últimos 28 años. Si usted no se recuerda todas las direcciones ni el apartamento, ¿verdad? Si ha vivido en varias direcciones, incluya lo más que pueda, ¿verdad? Y a veces las cortes son un poquito flexibles o no, pero necesitan tener la mayoría de la dirección. Esto es muy importante, este formulario, y este formulario la corte lo manda a la capital, a Albany, donde hacen la investigación. Ya entonces de Albany le mandan la respuesta a la corte y ahí procede el proceso. ¿Ok? Renuncias. La renuncia es para la persona que no está aplicando, ¿verdad? Pueden ser los hermanos adultos. Algunos condados, los tutores que son de reserva también tienen que renunciar. Y esto es renunciar a recibir service, ¿verdad? Como que le manden personalmente los documentos. Esto es lo que el documento, el waiver, la renuncia. Un ejemplo,
y el consentimiento, ¿verdad? Que los tutores en reserva dan consentimiento para servir. Y que están de acuerdo con todo el mundo que está siendo asignado como el tutor principal, el alternativo, etc. Los próximos pasos, ¿verdad? Ya llenamos todos los documentos, la petición está lista, los doctores nos dieron todos los formularios y las evaluaciones. Tenemos el certificado de nacimiento original del hijo o de la hija. El paquete está listo. Se somete a la corte, ¿verdad? La corte entonces nos presenta una cita del día del juicio. Esta notificación que uno reciba de la corte tiene que proveérselo a las partes interesadas, incluyendo al individuo a quien usted está tratando de ser el tutor para esa persona. Ellos tienen el derecho de negar esa petición. Usualmente, si uno lo está haciendo correcto, ese individuo no va a tener mucho que decir. Y a veces pueden indicar, sí, que quieren que su mamá y su papá sigan haciendo sus decisiones, ¿verdad? Pero a veces los padres hasta se preocupan, ¿verdad? Porque el próximo punto es que las copias también tienen que ser mandadas a servicios legales de hygiene, mental hygiene, legal services, y un individuo, un abogado de esa oficina legal, viene a la casa, habla por el teléfono con el tutor, o bueno, el tutor que está haciendo la persona que está haciendo la petición para ser el tutor, el individuo con las discapacidades y a veces hasta los standards, ¿verdad? Los alternativos. Entonces, a veces los padres se preocupan porque dicen, bueno, cuidado si mi hijo entonces dice que no, que ellos saben lo que tienen que hacer y que mami y papi no deben interesarse y que ellos no quieren la tutela, etcétera, etcétera. Estos abogados hacen esto diario, ¿verdad? Ellos saben y saben reconocer cuando es una persona que, ¿verdad?, tiene la conciencia y de verdad entiende lo que está diciendo, con los individuos que dicen, sí, o sea, yo no quiero eso, pero en realidad no tienen toda la atención, ¿verdad? Uno le pregunta a un niño de 5 años si quieren que mami y papi lo ayuden a montar la bicicleta y él le va a decir que no, ¿verdad? Pero saben que lo más probable es que necesiten que mami y papi lo ayude hasta que no tengan la ruedita de entrenamiento, ¿verdad? Pero bueno, ellos saben distinguir la diferencia. Y entonces someter un affidavit de notificación a la corte. ¿Okay? Ellos someten un reporte con su determinación a la corte y ya tenemos el juicio. Este es un ejemplo de lo que la corte manda. A veces nosotros sometemos este documento con toda la información y algo de que mantener en reconocimiento es que algunas cortes van a pedir huellas digitales. No todas las cortes lo piden, algunas piden más que otras, todas varían. Entrevista con el abogado de mental hygiene, como hablé. El juicio, ¿verdad? ¿Quién necesita estar presente? Si es un individuo que tiene un sistema inmunológico muy delicado, está en silla de ruedas, está en cama, tiene máquina de respiración, o sea que no le conviene estar sentado en una corte. Usualmente se le pide a la corte que permita que ese individuo no asiste. Claro que los tutores propuestos deben de asistir si están haciendo la petición individual. Si están representados por un abogado, a veces las cortes dicen, bueno, ustedes no tienen que asistir, simplemente su abogado asiste a la corte, el juicio. Todo varía, ¿verdad? A veces, aún la situación es ser tan delicada, los jueces pueden decir, no, todo el mundo tiene que aparecer en el día del juicio. En el condado de Westchester, el juez
de las tutelas y sus secciones, él no requiere que nadie asista, simplemente los que están peticionando. Si están representados por un abogado, en tal caso, el abogado es el único que tiene que asistir al juicio. En el condado del New York, ¿verdad? De Nueva York, en Manhattan, la abogada, la juez, disculpe, ella pide que los padres o los tutores que están peticionando vayan. Si están representados por un abogado, el abogado también tiene que asistir con ellos. Y en una entrevista más bien con lo que están peticionando, ¿verdad? Solamente esas personas en el cuarto con ella. A lo contrario de Westchester, como estaba diciendo, el juez indica que nada más los que están peticionando vayan o si están representados por un abogado. Y en este caso, en Westchester está todo el mundo en el cuarto, ¿verdad? Todo el mundo que está peticionando está sentado en el banco con el juez. Y todo varía, ¿verdad? Varían diario y varían de región a región. Ya entonces el juez ordena la orden final de la tutela y provee cartas de tutela que deben ser guardadas en un sitio seguro y todo el mundo que tiene la tutela debe tener una copia. Antes de abrir el punto a las preguntas, quería mencionar que claro, con el COVID-19, ¿verdad? El COVID-19, la enfermedad coronavirus, el gobernador Cuomo, el 7 de abril, en una orden ejecutiva, asignó que los tutores, padres, el proveedor del diario vivir al individuo que esté trabajando en un sitio médico, en un hospital o tenga riesgo de ser infectado con el virus, puede peticionar por escrito y asignar un tutor alternativo por escrito, lo cual no se podía anterior. Algunas cortes no están oyendo casos, ¿verdad? Los cortes de tutela y sucesión están oyendo estos casos. Simplemente los casos esenciales, ¿verdad? Si hay un peligro de vida inmediato. O en este caso, si hay un individuo que piensa que puede ser infectado porque digamos que los padres trabajan en el hospital y hay posibilidad de contagio, entonces ese individuo puede peticionar o hacer el pedido a la corte como esencial. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok, una de las preguntas es, si mi hijo cumple 18 en el medio del proceso de la corte, ¿afectaría el proceso? No, si su hijo usted somete a la aplicación ya a los 17, ¿verdad? Y su hijo va a cumplir los 18 tal vez en unos mesecitos. Está bien, someta la petición. El punto crítico, ¿verdad? Es no dejar que haya mucho espacio entre la edad de menor a la de 18. Usted quiere limitar la ventanita de ese tiempo, ¿verdad? Pero si, como dije, si su hijo tiene 17 y usted somete la petición hoy día, el 7 de mayo, y él va a cumplir 18, digamos, en julio, la corte lo más probable es que aprueba esa petición aunque que el niño no tenga tiempo. Y además, algo de que mantener en mente es que la corte no trabajan tan rápido, ¿verdad? Y hay mucho atraso en la corte. Entonces uno somete esas peticiones y puede durar meses para recibir una cita de juicio. ¿Puede ser el psiquiatra que llene la formularia? El psiquiatra que llegue el formulario del médico, sí. Los otros documentos,
si lo está asistiendo porque, por ejemplo, no lee en inglés y puede contestar en inglés, puede buscar a quien sea que lo ayude a llenar los formularios. Okay. Los padres tienen que ser residentes legales para poder ser tutores. Esta es una pregunta muy importante porque la respuesta, o sea, especialmente, ¿verdad? En el tiempo que estamos viviendo, lo que me han visto hacer la presentación en Sinergia, saben que yo siempre menciono esto. La respuesta simple, no. Digo, la respuesta simple es no, pero, con el formulario de OCFS, el riesgo existe que su estatus inmigratorio salga a la luz, ¿verdad? Entonces, es un riesgo que ustedes se toman. La Corte no le interesa el estatus inmigratorio suyo. No hay ninguna pregunta en el formulario que le pregunte su estatus migratorio, pero se lo he dicho hoy día y se lo he dicho anterior que el riesgo existe cuando investigan las direcciones anteriores. Ya es un riesgo que ustedes se toman, pero sí pueden peticionar. Ok, déjame ver si puedo leer esto bien. Si tiene la tutela legal sobre alguien, ¿podría esta persona registrarse para votar y votar en las elecciones? O votar, me imagino que. Okay. La tutela, uno toma cargo de todas las habilidades de ese individuo cuando uno es el tutor, pero no le quita los derechos constitucionales, ¿verdad? Entonces, el votar es un derecho que todos tenemos. Sí pueden votar. Con que entiendan, por quién están votando, lo que sea, allá ellos, pero sí tienen el derecho. Ok. Entonces, la aplicación se somete antes de que cumpla 18. Es una pregunta. La petición se puede someter antes de los 18. Yo le sugeriría que no la someta con mucho tiempo anticipado, ¿verdad? A los 15 no someta una petición, porque lo más probable es que antes del año ya la Corte está repasando esta petición y le va a decir es muy temprano. Pero si le falta unos mesecitos antes que el individuo cumpla los 18, sí la puede someter. Ok. ¿Puedo poner a mi hijo de 14 años dentro de la lista de personas asignadas para la tutela? No, tiene que ser un adulto de 18 años o mayor. Lo que sí puede hacer es, por ejemplo, si usted asigna un tutor o un tutor alternativo, en el futuro puedes cambiar esas personas y peticionar de nuevo a la Corte ya cuando su hijo de 14 años cumpla los 18 y decir, bueno, ya mi hijo tiene 18, entonces le voy a asignar como un alternativo o un tutor conmigo y mi pareja o conmigo solo. Okay. Parece que alguien trató de llenar la formularia del COVID-19 y no pudo hacerlo. ¿Qué tú puedes decirle a esa persona? Disculpe, que trató de llenar el formulario de COVID-19. Déjame leerlo. La persona ha tratado del COVID-19, no he podido proceder. Ok, durante el COVID-19 no ha podido proceder en el proceso ahora. ¿Qué puedes recomendarle? Si están llenando los formularios durante este tiempo, sigan llenando.
traten de contactar a los médicos que completen los formularios. Yo sé que muchos de los médicos hoy día están trabajando mucho, muchos de ellos no están atendiendo estas preguntas o llenando estos formularios como antes los llenaban, ¿verdad? Porque están ocupados con otras cosas. Pero si ya lo tiene todo llenado, ¿verdad? Y ya está listo para someter, la corte no lo están aceptando. Algunas cortes están comenzando a ver y aceptar peticiones, pero tienen que ser peticiones que ellos consideren esenciales. ¿Qué es esencial? Ni las personas en la corte en realidad saben qué es esencial al momento. Entonces no hay mucha clarificación sobre qué ellos consideran esenciales. Yo recibo informes diarios de las cortes. No estoy segura. Me he comunicado con abogados en la corte que me han informado que ellos mismos están teniendo dificultades con sumisiones de ellos dentro de la corte y de recibir respuestas. Entonces, yo lo que le sugeriría es que trate de comunicarse por el teléfono con alguien en la corte sobre eso. Si ya está listo para someter. Okay, moving on. Mi hija dentro del sistema OPWDD y cumplió 18 este año. ¿Puedo empezar la petición ahora? Sí, claro. Si es candidata, ¿verdad? Tienen que considerar si ella va a ser candidata, pero sí lo puede comenzar. Okay, that's it. No hay más preguntas. Bueno, gracias. Garfield, do you want to say anything? ¿Quieres decir algo? Okay. Si tú puedes poner el número. A todos que participaron en este seminario web y espero que beneficiaron de la información acerca del tema que estaba mencionando y discutiendo nuestra colega Catherine. Por favor, quédense informados acerca de los procedimientos. Todo está cambiando en minuto por minuto. Ni siquiera se sabe si las escuelas van a estar abiertas en el semestre que viene. Pero nosotros estamos aquí disponibles para ofrecerle información, apoyos, dirección en los temas acerca de la educación y el porvenir de sus hijos. Por favor, quédense informados y también cuídense bien, protéjense y espero que participen en nuestra próxima charla de seminario web. Que pasen un buen día. Adiós. Chao. Catherine, antes que terminemos, disculpa, tú puedes poner la información de Cady Law Firm. Ahora veo que algunas gentes quieren esa información para contactar. Sí. Pueden contactarnos, el número directo de la oficina es 914-984-2740 y cuando llamen el número, estamos todos trabajando desde la casa, pero cuando llamen el número, la recepcionista contestará y pueden indicarle que vieron esta presentación y ella le puede asistir con cualquier otra pregunta. También tenemos una página de web, cadylawfirm.com, y pueden seleccionar la del estado de Nueva York. Tenemos 2 oficinas en Nueva York, en Auburn, New York, y en Valhalla. Claro que la de Valhalla, nosotros tratamos todo lo de la ciudad también y Long Island. So, no se sientan intimidados que estamos en el condado de Westchester, porque trabajamos y asistimos a familias por todo el estado, en todo el estado. Ok, bueno, gracias a todo el mundo por compartir. Bye, guys. Le deseo mucha suerte y mucha salud a todos. Gracias por participar. Igualmente. Adiós.